Vamos a analizar cuál es el origen, el movimiento y el saldo de las cuentas. En el caso de las cuentas patrimoniales de activo, estas van a nacer con un débito, ya que primero tienen que tener un ingreso para poder producir después un egreso. Entonces, las cuentas patrimoniales de activo se van a debitar cuando se produce un aumento del activo y se van a acreditar cuando se produce una disminución del activo, por supuesto, anotándose la cantidad en el haber. El saldo de las cuentas patrimoniales de activo es deudor o en su defecto pueden quedar saldadas. Las cuentas patrimoniales de pasivo nacen con un crédito, es decir, que se debe tener primero la obligación, o sea, una deuda, para luego poder pagarla. Entonces, las cuentas patrimoniales de pasivo se acreditan cuando se produce un aumento del pasivo, es decir, cuando se genera una deuda. Las cuentas patrimoniales de pasivo se debitan cuando se produce una disminución del pasivo, es decir, cuando se paga la deuda, y esta situación se anota en el debe. El saldo de las cuentas patrimoniales de pasivo es acreedor o en su defecto la cuenta puede quedar saldada. En el caso de las cuentas de patrimonio neto, estas van a nacer con un crédito producido por la diferencia entre el activo y el pasivo. La cuenta más común es la cuenta capital y va a nacer cuando se realiza el aporte de los propietarios o los socios. Las cuentas de patrimonio neto se acreditan cuando se produce un aumento del capital, anotándose la cantidad en el haber, por ejemplo cuando se constituye un negocio o empresa. Se debitan cuando se produce una disminución del capital, anotándose la cantidad en el debe, por ejemplo cuando se disuelve o se cierra el negocio o la empresa. Las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor. En esta filmina pueden ver un resumen de lo que expliqué anteriormente. Por ejemplo, las cuentas de activo tienen su origen con un débito. Las cuentas de pasivo tienen su origen con un crédito y las cuentas de patrimonio neto tienen su origen con un crédito también. Como habíamos visto antes, las cuentas se pueden representar de forma gráfica con una T. Y de esta manera podemos visualizar cuál es el movimiento de las cuentas. Por ejemplo, las cuentas de activo se van a debitar cuando se produce un aumento en el activo. Este aumento se va a anotar en el debe. Y por otro lado, las cuentas de activo se van a acreditar cuando se produce una disminución del activo. Y esta situación se va a anotar en el haber. La diferencia entre el debe y el haber va a dar origen al saldo, que generalmente en las cuentas de activo es saldo deudor o la cuenta puede quedar saldada. Por otro lado, las cuentas de pasivo se van a acreditar cuando se produce un aumento del pasivo, es decir, cuando se genera una deuda. Si pensamos en la cuenta proveedores, cuando se genera la deuda, se va a anotar en el haber, es decir, que en este caso va a aumentar el pasivo por el haber. Y cuando disminuye la deuda, se va a anotar en el debe, es decir, que en ese caso va a disminuir el pasivo. Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor o, en su defecto, pueden estar saldadas. En el caso de las cuentas de patrimonio neto, van a funcionar exactamente igual que las cuentas de pasivo, es decir, que se van a acreditar cuando se produce un aumento del patrimonio neto. Por ejemplo, en el caso de la cuenta capital, se va a producir un aumento cuando se realiza el aporte por parte del propietario de los socios. Es decir, que en esta situación aumenta el patrimonio neto. Y en el caso de que se produzca el cierre del negocio de la empresa, va a disminuir el patrimonio neto. Las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor. En el caso de las cuentas de resultados negativos, o sea, de egresos o pérdidas, van a nacer con el débito producido por una pérdida. Se debitan
o sea, se anotan en el debe, cuando se produce una disminución en el patrimonio neto, es decir, cuando se genera un egreso o una pérdida. Se acreditan solamente en el caso de que se haya producido un error de registración de ese egreso o de esa pérdida. Y en este caso, para corregir el error, se va a anotar la cantidad en el haber. El saldo de este tipo de cuentas es saldo deudor. En el caso de las cuentas de resultado positivo, o sea, de ganancias o ingresos, van a nacer con un crédito producido por una ganancia o ingreso. Se van a acreditar cuando se produce un aumento en el patrimonio neto provocado por una ganancia o ingreso. Es decir, por ejemplo, cuando se venden mercaderías. Esta situación se va a anotar en el haber. Por otro lado, las cuentas de resultado positivo se van a debitar solamente para registrar algún error que se haya producido. Por ejemplo, si nosotros registramos una venta y lo hicimos de forma errónea, la manera de solucionar este inconveniente, este error, es disminuyendo el ingreso, y esta disminución se va a anotar en el debe. El saldo de las cuentas de resultado positivo es saldo acreedor. En esta filmina pueden ver un resumen de lo dicho anteriormente. Entonces, las cuentas de resultado negativo o de egresos van a tener su origen con una pérdida que va a originar un débito. En el caso de las cuentas de resultado positivo van a tener su origen, o sea que van a nacer con un crédito producido por una ganancia. Si pensamos en una cuenta puntual de egresos, como por ejemplo puede ser la cuenta gastos generales, vamos a considerar que cuando se genera este egreso se va a anotar en el debe, ¿sí? Porque de esta manera se va a poder registrar la disminución en el patrimonio neto, es decir, que se va a poder registrar el aumento de este egreso. En el caso de que existiera un error con respecto a un egreso, este error se va a poder solucionar acreditando, es decir, disminuyendo el egreso por el haber. En el caso de las cuentas de resultado positivo, si pensamos puntualmente en la cuenta ventas, este tipo de cuentas va a aumentar por el haber, es decir, que se va a acreditar el ingreso produciendo un aumento en el patrimonio neto. En el caso de producirse un error en la registración de una cuenta de resultado positivo, se va a poder solucionar disminuyendo el ingreso por el debe. Las cuentas de resultado negativo tienen saldo deudor y las cuentas de resultado positivo tienen saldo acreedor. Si tomamos en consideración la T, que representa gráficamente las cuentas, y la ecuación patrimonial dinámica, en donde el activo más los egresos son iguales al pasivo más el capital más los ingresos, vamos a darnos cuenta que el activo y los egresos van a aumentar por el debe y el pasivo más el capital más los ingresos van a aumentar por el haber. Por el contrario, los activos y los egresos van a disminuir por el haber y los pasivos, el capital y los ingresos van a disminuir por el debe. A modo de síntesis, podemos decir que se pueden encontrar tres tipos de saldos diferentes. El saldo deudor va a existir cuando el debe es mayor que el haber. El saldo acreedor va a existir cuando el haber es mayor que el debe, y el saldo nulo o la cuenta saldada va a existir cuando el debe es igual al haber. Con respecto al plan de cuentas, podemos decir que es el detalle de todas las cuentas
que presumiblemente se utilizarán para recoger y reflejar las operaciones que se produzcan en la empresa. Su finalidad es predeterminar y uniformar la denominación de las variaciones del patrimonio. Cabe aclarar que no es posible elaborar un plan de cuentas común a todas las empresas, ya que cada una de ellas posee distintos elementos y efectúa diferentes actos económicos. Por lo tanto, es necesario estructurar para cada empresa un plan de cuentas que atienda específicamente a la naturaleza de su actividad. Este plan de cuentas debe estar ordenado y codificado, es decir, que tendrá asignada a cada cuenta un código de números o letras que permita una rápida ubicación. Lo que están viendo en esta diapositiva es un plan de cuentas. Como pueden ver, es una especie de índice en donde, por ejemplo, el activo está codificado con el número 1. El rubro, el primer rubro del activo, que es caja y bancos o disponibilidades, que es lo mismo, está codificado con el número 1.01. Y después están todas las cuentas que se incluyen dentro del rubro caja y bancos dentro del activo, como por ejemplo la cuenta caja, que tiene el código 1.01.1, porque es la primer cuenta que pertenece al rubro caja y bancos dentro del activo. Y bueno, y así sucesivamente se codifica cada una de las cuentas que utiliza la empresa como en una especie de índice para que sea fácil ubicarlas. Entonces, de esta manera es como se ve un plan de cuentas.